El 8 de septiembre la Iglesia celebra la Natividad de la Virgen María. Los franciscanos, junto a la iglesia local, se acercaron al lugar donde, según la tradición, nació la Virgen. Cesarea de Filipo, ciudad fundada por el hijo de Herodes y lugar del importante episodio bíblico en el que Jesús declaró al apóstol: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». De julio a octubre, esta es la estación de la vendimia. También en Cremisán se recogen los racimos de uva para crear los vinos típicos de esta zona. Nos vamos a Belén para apreciar y aprobar el hummus, crema a base de garbanzos. Es considerado uno de los platos más antiguos que existen. Gracias a la tecnología, hoy es posible hacer un viaje en el tiempo y contemplar la ciudad de Jerusalén como era hace 2000 años. Como cada año, la Iglesia celebra el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen María. Y como cada año, la comunidad de frailes de San Francisco, junto a la iglesia local, se dirigieron en peregrinación al lugar donde, según la tradición, nació la Virgen. Para nosotros es un lugar importante. Desde el siglo XV, cada año venimos a este lugar, donde nació María, para celebrar la fiesta de su Natividad. Para nosotros, franciscanos de Tierra Santa, es muy importante celebrar en el lugar donde tuvo lugar el acontecimiento que corresponde al evento. El protoevangelio de Santiago fija el nacimiento de la Virgen María junto al templo, y ya a partir del siglo V los peregrinos la veneraban en este lugar. Aquí se erigió una iglesia que en 1192, tras la derrota de Jerusalén y la reconquista de Saladino, se transformó en colegio islámico. Precisamente durante esta ocupación musulmana, los franciscanos de la Custodia obtuvieron el acceso a la cripta para poder continuar venerando este lugar santo. Venimos a este lugar donde nació María, a unos pasos del templo. Su padre era sacerdote. Este lugar pertenece a Francia. Está custodiado por los padres blancos, pero los frailes desde hace muchos siglos tienen la posibilidad de celebrar en este lugar. En 1856, tras la Guerra de Crimea, el edificio fue donado a Francia. Una vez restaurado, fue donado a los padres blancos que todavía hoy se ocupan de él. Los padres blancos llegaron aquí en 1878, por lo que este año celebramos el 140 aniversario de nuestra llegada a Jerusalén, y al mismo tiempo celebramos el 150 aniversario de nuestra fundación. Nuestro fundador tenía un amor especial por Oriente, por la Iglesia en Oriente Medio. Le mandaron al Líbano para ayudar a los cristianos, y cuando tuvo misioneros a disposición allí, los mandó aquí también, para trabajar para la Iglesia de Oriente Medio, especialmente para trabajar en la unidad de los cristianos. En el día del nacimiento de María se anuncia el alba de la salvación. Los padres de la Iglesia afirman, como subrayó en la homilía Fray Estefan, que María está en la Iglesia como el alba en el firmamento. María, de hecho, precede al sol. Para mí este lugar, Bethesda, donde Jesús curó al paralítico con sus palabras, es un lugar que cura. Y es el lugar del nacimiento de María, donde algo nuevo comienza en este mundo. No es el inicio de la salvación, que es con Cristo, sino que es el primer paso antes de que salga el sol. El paisaje sorprende por su fauna, flora y la abundancia de agua, que forma una serie de cuencas fluviales en el interior del Parque Nacional de Banias, uno de los afluentes del río Jordán, y una cascada de 10 metros, la más grande de Israel. Las numerosas riquezas naturales han hecho de Banias un lugar de culto pagano, sobre todo del dios Pan, del que deriva el nombre del lugar, Panias, en árabe Banias, dado que en esta lengua no existe la letra P.
El arqueólogo del Parque Nacional de Israel, Ben Yosef, explica cómo las excavaciones comenzaron en el siglo pasado. En 1988 se descubrieron restos de época romana y bizantina, descubrimientos arqueológicos y testimonios de diferentes periodos históricos, entre los cuales tenemos la Batalla de Banias, cuando el actual territorio de Tierra Santa fue sometido al dominio de los seleucidas. 30 años más tarde, la tentativa de introducir las costumbres de la cultura helenística hizo estallar la rebelión de los macabeos. And the city known firstly at the year 200 BC, where there was a great war here between... Unos 200 años antes de Cristo, la ciudad fue escenario de una gran guerra de pueblos venidos de Grecia. Una guerra entre la casa de los seleucidas y los ptolomeos. Tras esta guerra, la ciudad fue conquistada por el imperio de los seleucidas. Comenzaron muchas construcciones, algunas de las cuales en honor a la cultura helenística, como Pan. At the year 200, that's what we know about this place, and they started building it. Now they built it after a very certain goddess, Hellenistic goddess, called Pan. En época helenística, la ciudad vivió momentos de prestigio. Aquí Herodes construyó un templo en honor al emperador César Augusto y antes de morir dividió su reino entre sus 3 hijos. Banias fue destinado a Filipo, quien la hizo capital de su reino, dándole el nombre de Cesarea de Filipo para distinguirla de Cesarea Marítima, en la costa del mar Mediterráneo. Durante su dominio, la región se desarrolló económica y culturalmente. Se acuñaron monedas y se construyeron templos, baños, teatros y otros edificios públicos. Aquí tuvo lugar un hecho importante para el cristianismo. Jesús pasó por aquí y preguntó a los discípulos cómo era percibido por la gente. Y al final les dirigió la misma pregunta a ellos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? A partir de ahí, la bella respuesta de Pedro y la revelación de su misión. Pedro responderá con su profesión inspirada y el Señor Jesús responde con la misión de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Jesús dejó Judea y Galilea, fue hacia los límites de la tierra prometida, casi entre los paganos, y allí hizo la pregunta para que su identidad no fuera confundida con el mesianismo de su tiempo. A partir del momento en el que Pedro recibió la revelación del Padre, Jesús entendió que el Padre lo eligió entre los hermanos como primera piedra sobre la que la Iglesia será construida. Il Signore Gesù vuole che la sua identità di Messia non sia confusa e vuole sapere qual è l'identità che la gente, il popolo, anche i pagani. El Señor Jesús deseaba que su identidad de Mesías no se confundía y quería saber cómo la gente y los paganos lo identificaban. Es decir, habría sido una iglesia abierta, con una identidad abierta de Jesús y una identidad de Pedro y de la misma iglesia muy abierta. Estos 2 temas, la divinidad de Cristo y el primado de Pedro, son hoy los términos de discusión de diálogo ecuménico entre las confesiones cristianas y del diálogo interreligioso con el resto de confesiones religiosas, dispuestas a reconocer en Jesús un profeta, un Mesías, pero ciertamente no su divinidad. Interreligioso con le altre confessioni religiose che sarebbero disposte a riconoscere in Gesù un profeta, un Messia, ma non certo la sua divinità. El lugar arqueológico se encuentra a los pies del Monte Hermón, en los altos del Golán, cerca de la frontera con Siria y Líbano. Quien lo visita tiene la posibilidad de ver las ruinas de épocas diferentes, antiguos edificios de palacios, un antiguo molino en funcionamiento, la gruta de Pan y también tocar las refrescantes aguas del río Hermón. Pero sobre todo, el lugar indica el momento en el que comprendieron la identidad de Cristo y la misión de Pedro. El amarillo de las hojas, el rojo de los racimos de uva. Un rito antiguo e importantísimo, la recogida de la uva. La vendimia es un rito que se renueva cada año. Es una antigua tradición por descubrir y que permite acercarse a la naturaleza. La temporada, dependiendo de la zona, va de julio a octubre.
También en Tierra Santa es tiempo de recogida y en el Valle de Cremisán, a 5 kilómetros de Belén y a 12 de Jerusalén, trabajadores locales están ya manos a la obra. La giornata splendida oggi di Cremisán. En la espléndida jornada de hoy de Cremisán están recogiendo uva baladí roja, que existe solo en nuestros terrenos, unas 10 o 11 toneladas cada año, y casi el 40% de ellas se exportan al extranjero. Quasi il 40% di questa quantità va all'estero. Corría el año 1885, cuando Antonio Belloni, misionero italiano, dio inicio a la bodega vinícola de Cremisán. Desde hacía algunos años, el sacerdote se había implicado en la compra de hectáreas de terreno con la intención, a través de la sabiduría y la atención de muchos, de crear una viña que contribuiría a mantener así las actividades salesianas. Los salesianos vieron que era una hermosa oportunidad para poder trabajar con el fruto de su cansancio, para mantener sobre todo los estudios de futuros sacerdotes al servicio de la misión salesiana aquí en Oriente Medio. En Medio Oriente. En plena colina, a la sombra de olivos seculares y de un gran pinar, crece una uva local que existe solo en estas terrazas. Una producción variada, desde vinos de misa a los de mesa, blancos y tintos. Desde el inicio de la humanidad, Dios puso un jardín donde quería que hubiera armonía entre el hombre, la naturaleza y su presencia, y trabajar, estar presente aquí entre estos olivos, entre los racimos. Es un poco como trabajar para que este proyecto originario tome su camino y finalmente la humanidad pueda permanecer en esta armonía que Dios ha soñado para nosotros desde el principio. La humanidad podemos estar tutti en esta armonía que Dios ha soñado para nosotros desde el inicio. Desde hace 125 años, entre olivos y huertos para crear un vino con sabor a salvación. Como decimos tantas veces en la Eucaristía, el vino es realmente don de Dios y fruto del trabajo del hombre. Y esta es la historia de la salvación. Sin su don no es posible hacer nada. Es Él quien hace crecer, es Él quien nos da la lluvia, que es fundamental. Es Él quien nos da la semilla. Es Lui que ci dona el semen. El hummus es un icono de la cocina árabe. Su origen no es preciso, pero ciertas tradiciones lo definen como uno de los platos más antiguos que existen. Se sabe, sin embargo, que el garbanzo, ingrediente principal del hummus, se ha cultivado en Oriente Medio durante miles de años. Nos dirigimos a Belén para apreciar y, naturalmente, para probar este manjar. En primer lugar, descubrimos cómo se prepara. We put the hummus in the water a day before, and then the day after. Hemos puesto los garbanzos en agua el día anterior, al día siguiente se cuecen hasta que estén blandos. Se trituran, como se puede ver, con ajo, limón, sal y pasta de sésamo, hasta que nos quede una crema suave y cremosa. In the paste until like it become white and smoothie and whitish. El garbanzo es rico en proteínas, fibras, hierro, ácido fólico, fosfato y vitamina B. Un plato completo desde el punto de vista nutricional. No es de extrañar que el hummus tenga tanto éxito. Es sabroso y además un patrimonio cultural. Vengo de California, de San Francisco. Mi familia vive aquí en Belén y cada vez que vengo a verles me gusta comer aquí. Este restaurante es perfecto, gracias por hacer esta receta tan sabrosa y tradicional. En este restaurante, producir y vender hummus es más que un simple oficio, es una herencia familiar. Aftim restaurant is owned by a family which are refugees from Jaffa. El restaurante Aftim pertenece a una familia de refugiados originarios de Jaffa que llegaron aquí en 1948.
En aquel tiempo la familia no tenía trabajo, por lo que comenzó a hacer falafel en un claustro en la plaza del Pesebre. Después tuvimos que mudarnos y aquí nos tienes. Somos todos hermanos, primos, trabajamos en el restaurante, tratamos de honrar lo que nos han dejado nuestros abuelos y antepasados. We're working in the restaurant, trying to save and take care about this message, which was given by our grandfathers and ancestors. Acompañado de falafel, masa frita hecha también con garbanzos, y el famoso pan de pita. El hummus es todavía más sabroso. Y lo que hace especial a este restaurante es el hecho de estar muy cerca de la Basílica de la Natividad, donde nació Jesús. We consider it as a blessing. Consideramos una bendición tener este restaurante en este lugar junto a la Iglesia de la Natividad. Muchos turistas dicen que al venir a Belén deben visitar la Basílica de la Natividad y también probar el falafel junto a la Plaza del Pesebre. The falafel, which is near to the major square. No es fácil ver Jerusalén como aparece hoy y como era hace 2000 años, porque a causa de la acción del tiempo, de las destrucciones y de los fenómenos naturales, la ciudad santa ha sufrido muchas transformaciones. Desde hoy, sin embargo, gracias a la realidad virtual, los visitantes del Museo Torre de David tienen la posibilidad de visualizar el lugar e incluso caminarlo, como era hace 2000 años. Es posible entrar en la Fortaleza Antonia, caminar entre los monumentos públicos, los mercados y las calles de una de las ciudades más antiguas del mundo. Impresiona, en cambio, ver la cima del Palacio de Herodes y el segundo templo de Jerusalén. En este lugar sagrado tuvo lugar la presentación de Jesús, y aquí vino muchas veces con la Sagrada Familia para seguir los preceptos de la fe judaica. Todos nos hemos encontrado en la situación de estar en el Foro Romano o en lugares antiguos, y es difícil, porque hace sol y hay paneles informativos delante de los cuales hay gente que no te permite leerlos. Con la tecnología de la realidad virtual podemos entrar dentro de lo que los arqueólogos deben recrear a través de la investigación, el trabajo 3D, modelos y software, para presentaros directamente las informaciones exactamente donde las deseáis. La experiencia virtual permite a los visitantes adentrarse en el misterio de la Ciudad Santa, tener una idea del espacio y explorar la realidad religiosa, social y comercial de aquella época. Para los guías turísticos, una nueva manera de explicar la historia. We used to bring people over here and show them the pool and let them try their imagination. Normalmente traíamos aquí a las personas y les mostrábamos los restos de la piscina, invitando a imaginar cómo era antes. Después les mostrábamos un diseño que les ayudaba a hacerse una mejor idea de cómo debía ser el lugar. Pero ahora hemos ido más allá y con la realidad virtual todos pueden ver cómo era. A través de la visión de 360 grados, la gente comprende mejor, más fácilmente y simplifica nuestro trabajo. Un proyecto ya existente en países como Portugal, España, Italia y Grecia, que ha tomado forma gracias al compromiso de arqueólogos, artistas y desarrolladores de software. Pueden participar en el tour grupos de un máximo de 15 personas y niños de más de 12 años. El recorrido dura unas 3 horas. Comienza en la Torre de David, pasa por el Muro de las Lamentaciones y acaba en el Cardo, situado en el barrio judío de la Ciudad Vieja. We will take them from here, from the Herodian Tower, to discover Jerusalem by the time of King Herod, Second Temple period. Los llevaremos desde aquí, desde la Torre Herodiana, para descubrir la ciudad en el periodo del rey Herodes, en el tiempo del Segundo Templo de Jerusalén. Visitando la Jerusalén de hoy con la nueva tecnología, la gente puede disfrutar del pasado. Era colorida, el mercado, la gente, la comida, la moda del tiempo. Queremos mostrar cómo lucía la Jerusalén del pasado a través de la tecnología del futuro. To join our tours and discover Jerusalem
of the past by using the technology of the future.